Bueno, comenzamos el curso hablando y conversando acerca de lo que son sistemas de comunicación. Primero definamos lo que es la comunicación. La comunicación es simplemente la transferencia de información desde un lugar a otro. Usualmente, la información se coloca sobre una señal física de cualquier tipo, a la cual se le ha asignado un significado previamente acordado. Entonces, aquí a la derecha tenemos un diagrama que muestra lo que es un sistema de comunicación básico. Tenemos un transmisor y tenemos un receptor. En el medio tenemos un medio o canal de transmisión y a través del medio o canal de transmisión lo que enviamos es información. Esta información va contenida en una señal. Usualmente nosotros consideramos que un sistema de comunicación tiene 5 componentes. Un emisor, que es el que envía la información, un receptor, que es el que recibe la información, un lenguaje o protocolo de comunicación, que se podría decir que es el lenguaje que utilizamos para dar la información. Podríamos hablar también del mensaje. El mensaje es justamente la información, por ejemplo, en el caso de un sistema de comunicación que utiliza una línea de cobre. En este caso en particular, la línea de cobre es el canal. Y si yo lo que envío es voz, entonces la señal eléctrica estaría transportando lo que es la información. Y la información podríamos decir que son palabras. Usualmente podemos extender un poquito más un sistema de comunicación y considerar que tiene componentes. Podríamos considerar que tiene un transductor de entrada y un transductor de salida. ¿Qué es lo que pasa? Veamos, por ejemplo, el caso de un teléfono celular. Nosotros, los seres humanos, lo que generamos, por ejemplo, en el caso de un teléfono celular, cuando hablamos con una persona por teléfono celular, nosotros lo que generamos con la voz son cambios de presión. Para eso, el micrófono es un dispositivo que logra medir esos cambios de presión y los transforma en una señal eléctrica. En este caso en particular que les estoy comentando, el micrófono es el transductor de entrada porque transforma la voz en una señal eléctrica. Luego esa señal eléctrica se envía al transmisor, el transmisor toma esa señal eléctrica, la modifica para poder colocarla en el canal. Una vez que la señal es recibida por el receptor la vuelve a tomar. Podríamos decir que toma esa señal recibida, la limpia, la procesa y la transforma en una señal eléctrica de salida. Por último, tenemos lo que sería un transductor de salida que toma esa señal eléctrica y genera el mensaje de salida. En el caso que estamos comentando de un teléfono celular, lo que va a pasar es que vamos a tener unos parlantes en el teléfono. Esos parlantes toman una señal eléctrica y la transforman en el mensaje de salida, que es audio o señales de voz. Básicamente aquí entonces lo que estamos transformando es una señal eléctrica en cambios de presión del entorno, que es a lo que nosotros le llamamos sonido.
Entonces, nótese que en este modelo estamos considerando que un sistema de comunicación tiene más elementos. Ahora bien, yo les pregunto, en el caso, por ejemplo, pongamos algún ejemplo, mm, por ejemplo, una red de datos, digamos, digamos que nosotros venimos y estamos escribiendo un correo electrónico y ese correo electrónico es recibido por otro usuario en una red. En este caso en particular que les estoy comentando, ¿cuál sería el mensaje de entrada? ¿Alguien que me quiera comentar, digamos, en eso en particular, cuál sería el, el mensaje de entrada? Digamos, yo le envío un correo electrónico a otro usuario. En ese caso, ¿cuál sería el mensaje de entrada? Preguntémosle a Andrés. Andrés, en ese caso, ¿cuál sería el mensaje de entrada? Del texto, el correo. Definitivamente el texto es el mensaje. ¿Y cuál sería el transductor de entrada? Bueno, en realidad es todo un conjunto de elementos de la computadora que toman ese texto y lo transforman en paquetes IP que viajan por una red. Entonces es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Desde el cual la información se toma y se transforma en paquetes IP, señales eléctricas, que eventualmente se envían a través con un transmisor, en este caso la tarjeta de red, canal, en este caso podría ser este cable de Ethernet, es recibido por otra computadora que tiene otra tarjeta de red, esa tarjeta de red es el receptor y tiene un transductor de salida que en este caso el transductor de salida viene siendo toda la computadora en sí, que toma las señales eléctricas y las transforma en un mensaje de salida. ¿Preguntas hasta acá? Adelante, profe, adelante. ¿Preguntas hasta acá? Todo bien. Ok, nótese que el transductor de entrada transforma el mensaje, que es una representación abstracta, en una señal física. Esa señal física puede venir en la forma de un voltaje, una corriente o una frecuencia. Por otro lado, y a continuación viene el transmisor, toma esa señal física, la procesa y la pasa al canal. Nótese que el transmisor tiene la función de adecuar esta señal eléctrica de entrada a las características del medio. Veamos, por ejemplo, el caso de la fibra óptica. La fibra óptica lo que transporta es luz. Entonces, tomar una señal eléctrica para poder transmitirla a través de una fibra óptica requiere transformar las señales eléctricas en pulsos de luz. Una vez que tenemos los pulsos de luz, ya tenemos la señal adecuada para poder ser colocada en el canal, que en este caso en particular que les estoy mencionando es una fibra óptica.
Nótese que el medio puede ser cualquier cosa, puede ser un cable, puede ser el aire, un alambre, etc. Usualmente en las comunicaciones inalámbricas, de hecho en las comunicaciones inalámbricas siempre o casi siempre vamos a emplear el aire como medio o canal de transmisión. Eso es importante. Repito, en comunicaciones inalámbricas nosotros lo que vamos a emplear como canal o medio de transmisión es el aire. A continuación, el receptor extrae del canal la señal y la entrega al transductor de salida. El transductor de salida, por último, genera el mensaje de salida. Ese es el caso que les estaba comentando. Ese es el ejemplo. Bueno, esta imagen es referida al ejemplo que les estaba comentando de tomar digamos, un micrófono y hablar a través de él. La voz que contiene el mensaje se transforma en una señal eléctrica a través del micrófono. Una vez que esa señal eléctrica está generada, se transforma por parte del transmisor en una señal que ya está adecuada para el canal o medio de transmisión. En general, tenemos dos tipos básicos de comunicaciones, que son comunicación analógica y comunicación digital. En este curso nos enfocaremos en los sistemas de comunicación analógica. De hecho, en este curso de comunicaciones inalámbricas nos enfocamos mucho en la comunicación analógica, pero vamos a dejar algunas tareas y algunas asignaciones de comunicación digital para poder cerrar esa brecha. Resulta que los sistemas de comunicación digital tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que cuando tenemos señales digitales podemos hacer uso de buenas técnicas de procesamiento, encriptado, compresión de datos y corrección de errores. Por otro lado, las operaciones complejas son muy baratas de implementar en un sistema de comunicación digital. Por ejemplo, sumar 1 más 1 o sumar 2 señales es relativamente sencillo usando un procesador digital, pero realizar, por ejemplo, el mismo procedimiento utilizando componentes que trabajan con señales analógicas es radicalmente más complejo. De hecho, nótese que nosotros usualmente utilizamos sumadores digitales y multiplicadores digitales. Es decir, nosotros si queremos multiplicar dos señales que son analógicas, tendríamos que emplear muchos recursos en el ámbito analógico, pero en el ámbito digital es una operación relativamente sencilla y rápida. Y bueno, mucho de lo que nosotros vamos a analizar en este curso es en referencia al medio o canal. Y aquí les hago la siguiente pregunta. ¿Qué problemas ocurren en el medio o canal en un sistema de comunicación? Puede ser tal vez como cualquier tipo de interferencia que pase durante la transmisión de los datos. Correcto. Lo que suele ocurrir es que el problema principal es que nosotros no tenemos no tenemos un control absoluto sobre todo lo que ocurre con el canal. Usualmente el medio canal es una sustancia, bueno, puede ser vacío también, pero es un medio del cual no tenemos control y puede sufrir afectación por interferencias y por una gran cantidad de fenómenos que son importantes. Entonces, el problema principal es que nosotros no tenemos control absoluto sobre lo que ocurre en el medio o canal. Por lo tanto, muchos elementos de nuestro sistema de comunicación están orientados a solucionar esos problemas. Estamos hablando más del canal o medio de transmisión. Resulta que el canal sufre ruido, atenuación, distorsión, entre otros efectos no deseados. Entonces, el principal problema siempre es poder
de información a través del canal sin que se modifique el contenido de la misma, proporcionando una comunicación exitosa entre el emisor y el receptor. Entonces, el canal sufre muchos fenómenos físicos, humanos y hasta biológicos. Por ejemplo, una razón común por la cual un radioenlace deja de funcionar es la interferencia que puede causar una rama de un árbol que se encuentra cerca de la antena. Entonces, esta rama de un árbol puede potencialmente impedir que se dé una adecuada comunicación. Veamos algunos ejemplos de los que son canales o medios de transmisión. Tenemos el cable coaxial. El cable coaxial es básicamente una línea de transmisión que consta de 2 conductores y un dieléctrico. Usualmente el cable coaxial se utiliza para señales de alta frecuencia o de mayor frecuencia. Tenemos también lo que sería el cable par trenzado. El cable par trenzado consiste de varios conductores y se utiliza mucho en lo que son redes locales. Y por último tenemos la fibra óptica, que es un medio que consiste básicamente en un material que es capaz de mover pulsos de luz de un punto a otro, casi que sin pérdidas. Este es el ejemplo de 3 medios o canales de transmisión. ¿Preguntas hasta acá? Todo bien, profe. Ok. Hablemos de un concepto que es muy importante en sistemas de comunicaciones que se denomina capacidad de un canal. Se llama capacidad de un canal a la velocidad con la que se puede enviar información por un medio o canal. Las limitaciones surgen de las propiedades físicas de los medios de transmisión o por limitaciones en la electrónica del receptor o del transmisor. El ruido limita la velocidad con la que se puede transmitir a través de un canal, pues cuanto mayor es la velocidad, mayor es la tasa de errores. Nosotros para calcular la capacidad de un canal utilizamos lo que se denomina la ley Shannon-Hartley. La ley Shannon-Hartley es básicamente esta ecuación que tenemos acá. Nótese que esta ecuación es una ecuación relativamente sencilla, es un logaritmo base 2 que tiene únicamente dos elementos, el ancho de banda y la relación señal al ruido. Nótese que entre mayor sea el ancho de banda, mayor va a ser el valor de I. Y I es lo que nosotros vamos a llamar capacidad de canal. Aquí tenemos lo que sería la relación señal al ruido. La relación señal al ruido se define como la razón existente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Para entender cómo se utiliza esta ecuación, hagamos un pequeño ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Este sería el ejercicio número 1. Supongamos que tenemos un canal normal de comunicaciones en banda de voz con una relación de potencia de señal al ruido de 30 decibeles, que es lo mismo que 1000, y un ancho de banda de 2.7 kHz. El límite de Shannon de capacidad de información está dado por... Entonces, primero que nada, vamos a corroborar que esos 30 decibeles correspondan a 1000. Entonces, nótese lo siguiente, nótese que aquí estamos dividiendo potencias. Entonces, el valor que nosotros colocamos aquí debería ser adimensional, pero usualmente lo más común es que nos encontremos con la relación señal al ruido como un decibel. Si nos dan el decibel, tenemos que tomar ese decibel y pasarlo a una unidad que es adimensional. Para hacer eso, podemos realizar esta ecuación que es muy sencilla, que nos permite pasar
de decibeles a una unidad adimensional. Entonces, la relación señal al ruido en decibeles, en este caso, es de 30. Entonces, ¿qué son 30 decibeles? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo a unidades adimensionales. La ecuación que usaríamos es la siguiente. Lo que tenemos aquí me permite pasar la relación señal al ruido desde una unidad adimensional a decibeles. Entonces, esto fue lo que se hizo en este problema. Entonces, se pasó 30, 30. Digamos, se sustituye en esta ecuación. Y despejamos la relación señal al ruido, pero en forma adimensional. Entonces, si ustedes despejan aquí esta relación señal al ruido, lo que van a obtener es básicamente 1000. Y 1000 sería la relación señal al ruido, pero en unidades adimensionales. Preguntas acerca de cómo pasamos de decibeles a unidades adimensionales. No, no estoy. Ok, a continuación, una vez que tenemos la relación señal al ruido en unidades adimensionales, podemos utilizar esta ecuación. Lo que hacemos es sumarle 1, digamos, a la relación señal al ruido y calculamos el logaritmo base 2. Nótese que es el logaritmo base 2. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la calculadora para estar seguros de que están calculando el logaritmo base 2. Y lo multiplican por el ancho de banda, que en este caso es de 2.7 kHz. Esto me da un resultado de 26.9 kilobits por segundo. Esta es una limitación que existe, una limitación física que existe para este canal en particular. Entonces, nótese que la capacidad del canal es la velocidad máxima con la que puedo enviar información. En este caso, para este canal en particular, la velocidad máxima va a ser de 26.9 kilobits por segundo. Nótese que la ley de Shannon-Hartley establece la máxima cantidad de datos discretos que pueden ser transmitidos sin error. Se asume que el ruido es generado por un proceso gaussiano con varianza conocida.
Nótese que las limitaciones al ancho de banda por sí mismas no imponen límites máximos sobre la tasa de información, pero si combinamos ambos factores, ancho de banda y relación señal al ruido, sí tenemos un límite a la velocidad con la que podemos transmitir. Nótese que esta ecuación que tenemos aquí es una limitación que se denomina capacidad de canal, que está basada únicamente en dos cosas, ancho de banda y relación señal al ruido. Entonces, el ancho de banda por sí mismo no me impone ninguna limitación. Pero cuando tenemos ruido en el canal, ahí sí estamos en presencia de una limitación. ¿Preguntas hasta acá? Dígame, Lester. Profe, nada más consulta. La presentación queda, ¿verdad? Para luego revisarla más detalladamente. Sí, claro, eh, de hecho, nótese que ya está subida, ya la subí. Ah, ok, perfecto. No, no, está bien, nada más para. Estoy tomando anotaciones, pero si no, para después también confirmar todo. Sí, sí, claro. Ok. Gracias. Otro concepto que es muy importante en sistemas de comunicaciones son lo que se denomina modos de transmisión. Existen tres modos de transmisión que son simplex, semiduplex y duplex. Y vamos a explicar cada uno de ellos. Expliquemos primero lo que sería el modo de transmisión simplex. En el modo de transmisión simplex, nótese que nosotros tenemos un transmisor y un receptor, y la transmisión únicamente ocurre en una dirección. Entonces, nótese que tenemos un único transmisor y un único receptor. Entonces, por aquí tenemos el transmisor. Y por acá tenemos, bueno, ese es un transmisor. Y por acá a la derecha tendríamos lo que es el receptor. Y nótese que como el modo de transmisión es simplex, la transmisión de información ocurre en una única dirección. En este caso iría del transmisor al receptor únicamente. Entonces nótese que la comunicación tiene una única dirección cuando se trata del modo de transmisión simplex. Va del transmisor al receptor. ¿Qué sistema de comunicación es simplex? ¿Consideran ustedes? No sé, tal vez los sensores de un portón eléctrico. Sí, ¿verdad? En este caso únicamente el control que uno tiene en la mano envía señales al, al receptor de comunicación del motor. Sí, Pero, correcto. pero en la otra dirección no habría comunicación. Ok, hablemos del otro modo de transmisión que es el semiduplex. En el semiduplex, las transmisiones pueden ocurrir en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Entonces, vea qué interesante es el semiduplex. En el semiduplex, las comunicaciones ocurren en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Entonces, nótese que el transmisor también es un receptor. Entonces, nótese que el transmisor es también un receptor. Sin embargo, la comunicación ocurre en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. ¿Qué sistema de comunicación creen ustedes que es semiduplex? No sé, tal vez una transmisión no sé, de mensajes de 5 pantallas conectadas en serie. ¿Podría ser? ¿Algún otro ejemplo?
¿Algún otro ejemplo? Tal vez otro ejemplo, un par de Tal vez conmutadores las radios conectados. más antiguas, por decirlo así. ¿Quién estaba hablando? Perdón. No escuché, no entendí. ¿Podrían repetir? Yo creo Ok. que que tal vez los radios muy antiguos, por decirlo así. Los Sí, sistemas de correcto. comunicación antiguos, por decirlo así. Ese es un excelente ejemplo. Los radios transmisores usualmente tenían como un pequeño interruptor. Entonces, usted para hablar tenía que presionar el interruptor. Entonces, la transmisión era únicamente en una sola dirección. Otro ejemplo podrían ser algunos intercomunicadores que hay en algunas casas, que únicamente funcionan en una sola dirección. Digamos, funcionan en las dos direcciones, pero no al mismo tiempo. Sí, los radiofrecuencia, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos con otro ejemplo, con otro tipo de transmisión, de modo transmisión, y es el dúplex. En el dúplex pueden haber transmisiones en ambas direcciones al mismo tiempo. Entonces, en este caso, en el dúplex hay transmisiones en ambas direcciones, pero al mismo tiempo. Un ejemplo de una transmisión dúplex. Los teléfonos celulares, por decirlo así. Sí, los teléfonos celulares son un ejemplo de una transmisión dúplex. Nótese que ambas personas pueden transmitir al mismo tiempo. Y al mismo tiempo ambas personas reciben. Pero bueno, usualmente cuando dos personas están en el teléfono, lo más usual es que una hable y la otra escuche. Sin embargo, el sistema de comunicación como tal es capaz de comunicarse en ambos sentidos al mismo tiempo. Hay otro tipo de transmisión, hay otro modo de transmisión que se denomina dúplex total general. Este caso es un poquito diferente. En este caso es posible transmitir y recibir en forma simultánea, pero no necesariamente entre las mismas dos estaciones. Es decir, una estación puede transmitir a una segunda estación y recibir al mismo tiempo de una tercera estación. Cuando hablamos de la transmisión dúplex total general, estamos hablando de un tipo de transmisión donde tenemos varias unidades de comunicación, más de 2 unidades de comunicación. Hagamos tal vez un pequeño gráfico que ilustre lo que es dúplex total general. Hagamos aquí un pequeño gráfico. Nótese que en este caso tenemos más de 2 unidades de transmisión y recepción. Entonces tengo 3 transmisores receptores y en este caso particular ocurre algo muy interesante. Ocurre que una estación puede transmitir a una segunda y recibir al mismo tiempo de una tercera. Es decir, esa transmisión que tenemos aquí en rojo puede enviar información a esta que tengo en naranja y al mismo tiempo recibir esta que tengo amarilla. Eso es lo que se denomina dúplex total general. Nótese que sí es necesario tener más de 2 unidades de transmisión y recepción. Entonces, nótese cómo esta unidad de transmisión-recepción está enviando información a esta segunda naranja y está recibiendo de esta amarilla. Eso es lo que le llamamos dúplex total general. ¿Preguntas hasta acá?
Profe, y pueden haber más, no solamente dos, o sea, no solamente tres. Sí, pueden haber 3, 4 o 5. Correcto. Pueden haber muchas más. Nótese que la característica fundamental es que la unidad de transmisión-recepción puede transmitir a una unidad y recibir de otra. Eso es lo que la caracteriza. Nótese que podríamos tener 4, 5 o más estaciones. Digamos, estas unidades de transmisión-recepción se le denominan bases, digamos, bases de comunicación o sistemas de comunicación. ¿Preguntas con respecto a duplex total general? Dígame, Profe, Lester. en este caso, si hubiera una cantidad considerable, ¿siempre va a haber alguna saturación o eso tiene algún límite para? En realidad eso dependería del tipo de sistema de comunicación en particular que estemos considerando. Y no podríamos hablar, digamos, de que, digamos, para eso habría que analizar la tecnología en particular. En principio, digamos, conceptualmente, la unidad, el transmisor receptor en rojo podría recibir y transmitir a cualquiera de las otras bases. Ok, perfecto. Listo, gracias. Ok, como pueden ver son 55 diapositivas, no